Hola a todos, hoy vamos a explorar el fascinante mundo de los números reales. Sabéis que no todos los números son iguales, ¿verdad? Ahora vamos a clasificarlos para entender mejor sus características. Los números reales son todos aquellos que podemos representar en una recta numérica, desde los números que usamos para contar, que son los naturales, hasta aquellos con decimales infinitos y no periódicos, como los irracionales. Los usamos en un dado, en un termómetro para ver la temperatura, para partir una pizza. Vamos a empezar esta clasificación por los números naturales, que son los que primero aprendemos, que son los que usamos para contar objetos, 1, 2, 3, hasta infinito, siempre positivos. Después seguimos con los números enteros. Los números enteros incluyen los naturales y sus opuestos, es decir, la parte negativa de la recta numérica. Los usamos para representar temperaturas, porque pueden ser bajo cero o sobre cero. O también representamos cálculos numéricos sobre dinero, porque puede haber deudas o puede haber ganancias. También lo representamos como un elemento con carga positiva o con carga negativa. En este caso, el hidrógeno es carga positiva y el cloro es carga negativa. Podemos seguir con los números racionales, que son aquellos que pueden expresarse como una fracción e incluyen los números enteros y a todos los decimales que tienen como patrón repetitivo o que terminan en un decimal. Conociendo estos números, vamos a poder calcular el paso de un decimal a una fracción y lo vamos a ver y recordar, porque esto ya lo sabéis del año pasado. Lo repasamos aquí. Lo primero que tenemos que distinguir para poder pasar de decimal a fracción son los tipos de decimales. Están los exactos y están los periódicos. Y dentro de los periódicos existen los puros y los mixtos. Y depende de qué tipo de decimal sea, lo podremos hacer de una forma o de otra. Si estamos dentro de un decimal exacto, se divide el número sin coma por la unidad seguida de tantos ceros como decimales tenga el número. Entonces, si tenemos 3,65, tendremos que poner en el numerador 365 y ¿cuántos decimales tiene? 2, con lo cual lo dividiremos entre 100. Si vemos que es un decimal periódico, es decir, que no acaban sus decimales, tendremos que hacer la fórmula. La parte entera, anteperiodo y periodo sin coma, es decir, el número sin comas, menos la parte entera y anteperiodo, partido por tantos 9 como cifras tenga el periodo y tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. Y así podremos hacer los decimales periódicos. Dentro de estos periódicos, como os he dicho, están los puros y los mixtos. ¿En qué se diferencian? En que los puros no tienen anteperiodo y los mixtos sí tienen anteperiodo. Por ejemplo, para un puro, si tenemos 5,3333 y tantos treses, porque hay puntos suspensivos como indica, el periodo estará en el 3, es decir, no tiene anteperiodo. Detrás de la coma todo es periodo. Pues hacemos la formulita porque es periódico y entonces nos quedaría 53 menos 5, porque no tiene anteperiodo, partido por tantos 9 como cifras tenga el periodo. Como solo tiene una cifra el periodo, es un 9. Así que hacemos eso, calculamos la fracción irreducible y nos da 16 partido por 3. En el periódico mixto que he puesto, 12,3035, vemos que se repite el 35, es decir, que sí que tiene anteperiodo, así que es un periódico mixto. Y pondríamos la fórmula 12,035 menos el 120, es decir, el número menos el periodo,
partido por tantos cifras tenga el periodo, que son 2 en este caso, porque es el 35, tiene 2 cifras, ponemos 2 nueves, y tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. Como solo hay una cifra, que es el 0, pues ponemos un 0 y calculamos esa fracción y la fracción irreducible, y ya lo hemos pasado a fracción. Con esto pasamos a los números irracionales, que son aquellos que no pueden expresarse con una fracción. Tienen infinitas cifras decimales que no siguen ningún patrón. Por ejemplo, la raíz de 2, si la calculas en la calculadora, te salen infinitos decimales, no acaba nunca. El pi, como veis ahí, se han descubierto millones de decimales, pero todavía sabemos que quedan muchos más. El número e, es decir, infinitos decimales. De ahí tenemos la definición de números irracionales. Ahora vamos a hacer ejemplos. Por ejemplo, si vamos a hacer el primer ejercicio, clasifica el número de alumnos de la clase, sabes que es positivo, sabes que no es decimal, porque no podemos partir a un ser humano, con lo cual sabemos que es un número natural, ¿vale? Y así sucesivamente, tenemos que verlo. Luego, si hacemos el siguiente ejercicio, que es pasar de decimal a fracción, tendremos, acordaros, que ver qué tipo de decimal es. Si es decimal exacto, sabéis que se hace de una forma, y si es decimal periódico, sabéis que se hace de otra, contando si tiene anteperiodo o no tiene anteperiodo. Pues hasta aquí el vídeo de la clasificación de números.